amado. Capítulo 20, verso número 18. Aleluya. Dice: fue María Magdalena y anunció a los discípulos: he visto al Señor. Y que Él le había dicho estas cosas. He visto al Señor. Y que Él le había dicho estas cosas. Levante su mano de la petición. Vamos a orar en esta hora y vamos a pedirle al Señor que nos hable. Yo creo que Él siempre tiene palabra a tiempo y fuera de tiempo. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por la bendición de reunirnos, Señor, a pesar de las circunstancias, Señor, que imperan en este país. Te pedimos que tú nos permitas siempre tener el privilegio maravilloso de venir a tu casa, Señor, para alabarte, para adorarte, Señor, para levantar manos, para poder, Señor, expresar con toda libertad nuestro gozo, Señor, y nuestra gratitud. Ahora, Padre, mira las peticiones que están en nuestro corazón, Señor. Mira que levantamos nuestras manos, Señor, en un signo de debilidad. Levantamos nuestras manos, Señor, sabiendo que solo tú puedes obrar de una manera maravillosa y que en nuestra debilidad tu fortaleza, en nuestra debilidad, Señor, tu poder se manifiesta de una manera maravillosa. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que tu palabra llegue a nuestro corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Si me ayuda alguien con un vasito de agua. Gloria a Dios. Puede sentarse, mi hermano. En esta noche sentí en mi corazón el compartir con usted algo que yo creo que nos va a permitir, especialmente a todas las damas de esta iglesia, preparar su corazón, preparar su alma para lo que el Señor, creo yo, va a hacer en esta convención. No crea que es una actividad más, creo que el Señor nos va a hablar. Y digo nos va a hablar porque le cuento que yo voy a venir a oír. Aleluya. Gloria a Dios. Yo creo que el Señor tiene cosas importantes. Esta iglesia, creo que el Señor ha permitido que se desarrolle de una manera especial. Cuando pienso en ella, estoy pensando en Isaías 66. Cuando dice: ¿has visto a un pueblo nacer en un día? ¿Has visto a una nación nacer en un día? Y usted sabe que nosotros como iglesia no nacimos en un día, porque el Señor a muchos de nosotros nos agarró hace mucho tiempo. Tuvo el privilegio, o mejor dicho, nosotros tuvimos el privilegio de conocer a Jesús. Pero como iglesia local, usted sabe que fue en un día muy especial en el que el Señor hizo un rescate y nos trajo a este lugar, y creo que tiene propósitos grandes y maravillosos para cada uno de nosotros. Aleluya. Sin embargo, creo que cada una de las áreas en las que esta iglesia local se ha venido moviendo, Dios tiene una visión. ¿Cuántos creen que Dios tiene una visión? Yo creo que los hombres siempre tenemos visiones. Yo creo que cada uno de nosotros y los encargados de las áreas tienen sus visiones, pero nosotros estamos anhelando con todo nuestro corazón que sea el Espíritu Santo el que confirme la visión de Él. Aleluya. Y creo que Dios tiene una visión para los hombres de esta congregación. Creo que Dios tiene una visión para los jóvenes de esta congregación. Yo creo que esta congregación es algo amado por el Señor. Claro, sabemos que muchos de los que nos están escuchando asisten a diferentes congregaciones, pero también les tengo la buena noticia que Dios ama también esas congregaciones, donde se predica el nombre de Cristo. Pero este mensaje probablemente es para usted y es para preparar a las hermanas y prepararnos todos como iglesia para esta convención. Y creo que tenemos en el corazón un pensamiento que Dios quiere trasladar para empezar a prepararnos a lo que Dios quiere trasladar como una visión para las mujeres. Y por eso quise tomar este verso 18. Usted sabe y recordará que el capítulo 20 nos habla acerca de ese momento glorioso en el que el Señor resucitó. Si el capítulo 20 del Evangelio de Juan no existiera, creo que los demás
capítulos y los demás escritos, aún antiguo testamentarios, no tendrían ninguna razón de ser. Porque no solamente se habló en Isaías, en los Salmos, en los profetas, en la ley, de la muerte de Jesús, de la muerte del Salvador, de la muerte del Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo y que iba a hacer realidad todo lo que en figura antiguo testamentaria se veía en la muerte de los corderos, sino que también en este capítulo vemos hecha realidad la resurrección de aquel que murió por nosotros y que victorioso dejó la tumba vacía, por lo cual nuestra fe tiene un fundamento tremendo. ¿Cuántos se gozan de saber que esa tumba sigue todavía vacía porque Él se levantó como lo dice el Antiguo Testamento y se cumplió las profecías dichas de Él aún en su resurrección? Por eso el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 15, si Él no ha resucitado o si no hay resurrección, vana es nuestra fe y todavía estaríamos en nuestros delitos y pecados porque el sacrificio del Cordero no habría sido acepto delante del Padre. Aleluya. Pero lo interesante es que en este capítulo 20, cuando vemos esa tremenda verdad, que yo creo que vino a revolucionar todo el discipulado de ese tiempo y vino a revolucionar como lo ha hecho a través del toque del Espíritu, de poder, como el apóstol Pablo decía, conocerle a Cristo en el poder de su resurrección. ¿Cuántos anhelan conocerlo a Él en el poder de su resurrección? Yo creo que cuando la iglesia se meta en ese ambiente de conocerlo a Él en el poder de su resurrección, creo que las cosas van a empezar a cambiar dentro de la iglesia. Aleluya. Pero lo interesante es darnos cuenta que fue precisamente a una mujer. Lo hemos dicho muchas veces, lo han dicho muchos predicadores, lo habrán predicado muchas veces en estos 2000 años a la iglesia del Señor, pero es interesantísimo darse cuenta que el Señor se aparece a una mujer. Es a una mujer a la que Él, yo creo que escogió a quién se le iba a aparecer. ¿Usted cree que el Señor tiene planificado todo? Y Él dice que no hizo nada en la tierra que no le haya sido encomendado de parte del que tenía el programa para el hombre, el Padre. Y qué especial entonces saber que por alguna razón que tal vez vamos a empezar a entender en estos días, Dios escogió a una mujer. Es interesante. Yo me pongo a pensar por qué no escogió a Pedro. O por qué no escogió al mismo Juan, autor, por el espíritu de este evangelio. ¿Por qué no escogió quizá a uno de esos discípulos con los que había caminado y que les había enseñado, sino que escogió a una mujer? Yo no creo que María Magdalena estaba de casualidad ahí, porque dice la Escritura que ella, el primer día de la semana, estoy leyendo el verso 1, es decir, el día domingo, María Magdalena fue temprano al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio que ya la piedra había sido quitada del sepulcro. Es interesante que esta mujer estuvo al pie de la cruz. Yo no le voy a recordar los versos, usted los puede estudiar, pero usted sabe que al pie de la cruz había 3 mujeres y no un camino, sino que 3 mujeres y un discípulo. Precisamente Juan, esas 3 mujeres, y déjeme pensar otra vez, qué proporción más interesante, ¿verdad? Yo no sé si en la persecución somos los hombres los que salimos corriendo. Pero lo que sucedió cuando Jesús fue a la cruz es que solo un hombre tuvo el poder interno del Espíritu, la convicción de poder estar al pie de la cruz a pesar de que eso podía
constituir para él la muerte. Pero qué interesante que 3 mujeres se animaron. Y esas 3 mujeres, una de ellas precisamente era María Magdalena. Ahora yo quisiera por un momento darle a usted la carta de presentación de esta mujer. Usted la sabe, pero yo quisiera recordársela por un momento, capítulo 8 de Lucas y verso 2. Vamos a recordar algunos detalles interesantes porque nos van a permitir tal vez poder darnos cuenta por qué esa mujer actuaba como actuaba. ¿Por qué se arriesgaba como se arriesgó? Y quizá lo más importante es preguntarnos en esta noche si todavía hay dentro de las iglesias del Señor mujeres como María Magdalena. Quizá eso nos vamos a poner a pensar en esta noche. Capítulo 8 del Evangelio de Lucas y verso 2 dice: y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus. Quisiera leer el verso 1 porque es bien importante. Y poco después, dice él, hablando de Cristo, comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con él iban los 12. La mayoría de nosotros nos hemos circunscrito a hablar del discipulado de los 12 acompañando a Jesús. Y hemos visto la manera como Él sube al monte a orar por ellos. Hemos hablado que el Padre les dio los nombres bajo revelación seguramente, porque sabía exactamente dónde iba a estar ese recaudador de impuestos llamado Mateo. Jesús sabía dónde estaba. Y nosotros conocemos todos los detalles del llamamiento de estos hombres. Mas, sin embargo, creo que se nos ha olvidado darnos cuenta que también hubo un discipulado secreto. Le voy a llamar de esa manera porque hasta cierto punto lo hemos hecho, diría yo, enmarcado de una manera secreta, porque no hablamos mucho de eso. Sin embargo, dice, y también, yo quiero unir el verso, la parte final del verso 1, dice, con él iban los 12. Y de los 12 sabemos mucho, sabemos lo bueno y sabemos lo malo. Nos han servido de ejemplo en lo bueno y nos han detenido probablemente en lo malo. Esos 12 hombres nos hablan de 12 áreas del alma. Usted y yo podríamos tener a esos 12 hombres como características de ellos, sobresalientes en ellos, en el alma, de tal forma que usted podría tener un Judas adentro, con el área de la traición. Podría tener un Tomás incrédulo. ¿Me está entendiendo? Pero dice que iban con él los 12. Pero no se queda ahí, sino que dice, y también algunas mujeres. Esto quiere decir que estas mujeres habían decidido, aunque no fueron llamadas para el discipulado apostólico que el Señor iba a desarrollar, por razones que la Biblia después nos desarrolla ampliamente. Pero lo que a mí me llama mucho la atención es saber que el Señor en su recorrido ministerial por las ciudades y las aldeas no le puso la mano a las mujeres y les dijo, ustedes no. Quizá 2000 años de historia de la iglesia en diferentes circunstancias, sí hemos visto a líderes religiosos bajo diferentes concepciones decirle a las mujeres, no. Pero a mí me interesa ver lo que Jesús hacía. Porque si podemos nosotros ver en la Escritura lo que Él hacía y dejar que la palabra hable por sí misma,
sin retorcerla, sino que dejar que brote el pensamiento de Dios, yo creo que vamos a sacar siempre mayor provecho de la Escritura. Y dice aquí, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos. Qué interesante que las mujeres que seguían a Jesús eran las ex-endemoniadas. ¿Habrá algunas ex-endemoniadas en esta noche que se atrevieron o se están atreviendo a seguir a Jesús después que esos demonios salieron de ustedes? ¿Habrá alguna? Pues eso no es malo. Todavía que le dijera endemoniada, pero le estoy diciendo ex-endemoniada. Parece que aquí vinieron muy bien. Bueno, gloria a Dios, tal vez los de la radio. Pero lo tremendo es que dice, habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. ¿Habrán aquí mujeres que fueron sanadas de enfermedades? ¿Por qué está tan tímida? Diga amén, póngase de pie, haga algo. Aleluya, demuestre que está con vida y que esa sanidad que le hicieron a usted en su cuerpo y probablemente más en su alma, la tiene con vida. Por eso vino hoy. Aleluya. Y dice acá, sanada de espíritus malos y de enfermedades, María llamada Magdalena. Y aquí viene la tarjeta de presentación de esta mujer. Creo que ninguna mujer se sentiría muy orgullosa de esta tarjeta de presentación, pero la Biblia la traslada porque lo importante no es lo que éramos antes, lo importante es lo que ahora por Cristo somos en el presente y seremos en el futuro. Aleluya. Eso hace la diferencia. Y María llamada Magdalena, de la que habían salido, ¿cuántos? 7 demonios. Le presento a María Magdalena. No, yo no sé cómo había actuado ella. Muchos tratan de acercar la vida de esta mujer con la vida de aquella mujer que me parece que en San Juan 8 fue encontrada en adulterio. Aunque ahí dice claramente, el Señor refiriéndose a ella siempre habla de una mujer. Como que la Biblia quiso mantener en cuidado la identidad de esa mujer encontrada en el mismo acto del adulterio, pero algunos la unen. Pero lo claro que yo tengo aquí en la Escritura es que esta mujer había sido torturada, había sido afectada, había sido dañada, no sabemos cuánto tiempo, no por un demonio, que un solo demonio usted sabe que puede hacer estragos en la vida de cualquier humano, sino que eran 7 demonios los que habían estado dañando la vida de esta mujer. Así que la tarjeta de presentación de ella es que salieron 7 demonios. Bueno, yo no quiero hablar de las otras que aparecen aquí, porque lo que me interesa, y volvamos a Juan capítulo 20 y verso 18, es recordarle a usted quién era María Magdalena. Usted se acordará que el Señor, cuando llegó a aquella casa de aquel fariseo religioso, muy seguro de sí mismo, llamado Simón, este hombre ni siquiera tuvo el cuidado de atender a Jesús como normalmente se atiende a un huésped o se atendía a un huésped bajo las costumbres sociales de ese tiempo. Usted sabe que en ese tiempo usted llegaba no en carrito ni en busito, que ahora no hay, sino que llegaba a pie. Ahí se recorría las grandes distancias a pie. Se usaban sandalias, eso hacía que los pies se contaminaran del polvo y de muchas cosas en el camino, y por eso una de las costumbres que tenían cuando usted llegaba a una casa como cortesía es que le lavaban los pies. Generalmente lo hacía un siervo. Si el hombre al que usted iba a visitar era un hombre rico.
o por lo menos un hombre acomodado. Mas sin embargo Jesús le tuvo que decir a este hombre: cuando yo entré, no me diste agua para lavarme los pies, no me diste beso, porque también se da un beso de bienvenida, porque Simón lo que quería era probar a Jesús. La religiosidad siempre va a probar tu vida. El religioso siempre va a cuestionar tu vida, como lo hizo este hombre. Pero aquella María de Betania, en este caso, recordará usted que enjugó los pies de Jesús con un perfume, y usted conoce todos esos detalles. Pero lo interesante es darnos cuenta que este hombre le fue dicho una frase que yo le quiero repetir y que creo que también pone en contexto lo que a María Magdalena le había sucedido, como a María de Betania y a muchas de estas mujeres, por lo cual eso que tenían adentro les permitió estar en los momentos cruciales con Jesús. Porque le fue dicho a esa mujer, o mejor dicho a Simón: a la que mucho se le ha perdonado, mucho ama. En cambio tú, le dijo a Simón, sientes que no tienes mucho que perdonarte, porque la religión te ha hecho sentirte puro, sentirte santo, sentirte bien, y probablemente no tener que necesitar agradecerle mucho a Dios. Y yo creo que María Magdalena tenía eso en su corazón, le había sido perdonado también mucho. Tú sabes que estar endemoniado es un proceso que generalmente se abre desde el momento en el que el alma de una persona, principalmente si esa alma está sin Cristo, es decir, que no hay espíritu en ese ser que permita comunicación con Dios, esa alma está sujeta a la ley del pecado, está sujeta a contaminaciones en la carne, que probablemente son las que abren las puertas para que los demonios, aprovechando esas puertas en el alma, puedan entrar, puedan tomar posesión de esa alma y aún dañar los cuerpos. Yo no sé en cuántos pecados y en cuántas áreas de la carne esta María Magdalena había incursionado, de tal manera que había abierto puertas terribles para que no solamente hubieran opresiones en su vida, que son demonios afuera, sino que hubieran posesiones, que es uno de los últimos niveles donde los demonios actúan en los hombres. Y por eso esos 7 demonios habían tomado posesión de su vida y prácticamente habían hecho un terrible daño en ella. Pero a consecuencia del tremendo pecado, probablemente en el que ella se había estado envolviendo toda su vida. Por eso también ella, creo yo, que aunque no lo dice la Biblia exactamente, le había sido perdonado mucho y por eso amaba mucho. Yo creo que la iglesia hoy ya no ama mucho. Yo creo que la iglesia hoy se le está olvidando el amor. Yo creo que la iglesia hoy se ha venido acomodando. Se le ha olvidado de dónde el Señor lo sacó, y por esa razón creo que las Marías Magdalenas, que exponen incluso la vida al pie de una cruz y que también están dispuestas a ir más allá de lo que los hombres y los líderes, aún los que caminaron con Jesús, fueron, ya no hay muchas, porque se les olvidó lo que Dios hizo en sus vidas. Pero esta mujer, volviendo al verso 1, dice que se dio cuenta, bajó temprano al sepulcro, estaba oscuro, fue de madrugada, y fue la primera que notó que esa tumba ya no había nadie allá adentro. Primero había sido movida una piedra muy pesada. No sabía ella qué había pasado, según dice aquí la escritura. Entonces corrió y fue a Simón Pedro. Ahora, mire qué interesante. Simón Pedro estaba escondido. Y no, Simón Pedro era aquel que había sacado su espada para defender a Jesús.
No era Simón Pedro el que había caminado en el mar. No era Simón Pedro aquel que había recibido revelación del Espíritu cuando dijo quién era el que estaba delante de él, que era Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que le fue dicho que eso no se lo había revelado carne y sangre. No era el hombre valiente que siempre iba adelante, el que bajó a ver qué había sucedido con Jesús, sino que fue una mujer. Una mujer que lo que tenía en su corazón era una tremenda gratitud y un tremendo amor, porque su vida había sido liberada, había sido transformada, y los demonios que la habían estado afectando por años, ella pudo experimentar que al encontrarse con ese Jesús, su vida había sido transformada. Eso hizo que ella corriera donde estaba Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba. Qué interesante que Juan sí estuvo al pie de la cruz. Pero el discipulado que tuvo María Magdalena de lejos con Jesús. Porque estas mujeres le seguían y dice que le servían y que aún ayudaban con sus bienes al ministerio de Cristo. Ahí en Lucas 8:1 lo dice. Pero era un discipulado de lejos. Parece ser que el discipulado de lejos a veces es más eficiente, ¿verdad? Parece ser que el discipulado a lo Nicodemo y a lo José de Arimatea, en los momentos más cruciales, donde vienen las demandas, donde las convicciones son puestas a prueba, donde verdaderamente llega la hora y el momento en el que nosotros vamos a responder varonilmente frente a las situaciones que puedan venir a consecuencia de lo que usted y yo creemos. Parece ser que son los discipulados de lejos los que funcionan mejor. Por lo menos lo vemos acá. Esta mujer de lejos había oído las enseñanzas de Jesús, tal vez. De segunda mano oían lo que Jesús les enseñaba a sus discípulos cuando los llamaba aparte para explicarles las parábolas. Pero lo que sí tenía era una tremenda experiencia con Cristo. Lo que sí tenía era una tremenda experiencia con uno que no era hombre, sino que era el Dios en la tierra y que había cambiado su vida. ¡Aleluya! ¿No será que nosotros, hermanos, nos hemos quedado ya sin experiencias? ¿No será que lo que tenemos es más discipulado? ¿No será que lo que tenemos es más doctrina? ¿No será que lo que tenemos es más letra, más conocimiento? Pero las experiencias que tuvo esta mujer y que también nosotros tuvimos en el pasado se quedaron ahí. Y quizá por eso muchos de nosotros también nos encuevamos a la hora buena. Como estaban encuevados los 11, hasta Juan. Juan estuvo al pie de la cruz, pero ahora ya no estaba. No fueron los 11 los que oyeron que el Señor también, cuando habló de su muerte, también habló de su resurrección. No fue a los discípulos de Maús a los que Él les habló de una y de otra y de otra y de otra manera, abriéndole las escrituras que no solo hablaban de muerte, sino que también hablaban de resurrección. ¿No les enseñó eso a ellos? Y aunque tal vez María no lo tenía muy claro, María, con el amor que tenía, era suficiente para saber, aún después de muerto, aquel que después llamó maestro, pero que primero lo llamó Señor. Porque muchos de nosotros llamamos maestro a Jesús, porque nos enseña, porque nos adoctrina, porque nos da conocimiento, pero no lo llamamos Señor. Y usted va a ver aquí que ella preguntaba
¿dónde habéis puesto a mi Señor? Aleluya. Era más importante para ella la relación de sierva y Señor, porque habían logrado experimentar esto. Ahora note usted que en el verso 11 dice, pero María estaba afuera, llorando junto al sepulcro. ¿Por qué lloraba María? Fíjense que los discípulos no lloraban en la casa donde estaban escondidos debajo de la cama. Estaban quizá hablando y compartiendo sus amarguras y sus frustraciones, según lo que vemos que pasaba con los de Maús. Así deben haber estado ellos. Pedro haber pensado que se le había ido de las manos el puesto de primer ministro que Jesús, al establecer el reino de Dios en la tierra, le iba a dar. Y seguramente estaban haciendo cuentas si había valido la pena caminar 3 años y medio con este hombre que, aunque hizo muchos milagros, no tuvo la fuerza suficiente o el poder suficiente para bajarse de la cruz y poder salvarse él y salvarlos a ellos. Pedro probablemente ya estaba ahí haciendo las cuentas y haciendo los planes para volver a ser otra vez pescador. Si las 2 barcas que él tenía junto con Juan y con su hermano las había dejado arrendadas o las había vendido, estaba pensando que tal vez ya no tenía el dinero para poder otra vez tener las barcas y empezar su negocito de antes para así terminar la vida. Pero mientras esos hombres estaban en esas cosas, esta mujer que amaba mucho, y no se le había olvidado lo que el Señor había hecho. Tal vez muchos de nosotros deberíamos haber tenido 7 demonios, ¿verdad? Para que cuando al venir al Señor, esos demonios se hubieran ido y poder recordar lo que verdaderamente es el poder de Dios y lo que significa el sacrificio de Cristo para nosotros. Pero mire, dice que lloraba. ¿Por qué lloraba? Le hice la pregunta. ¿Por qué cree usted que lloraba? Los otros tenían miedo, pero ella lloraba. ¿Sabe por qué? Porque ya no estaba aquel que le dio valor. Ya no estaba aquel que la liberó. Ya no estaba aquel que la sanó. Ya no estaba aquel que quizás está rompiendo un poco las costumbres judías. Podía hablar con ella y darle una palabra de apoyo en todo ese recorrido que hacían, quizás hasta de lejos. Ella lloraba la falta de comunión. Los discípulos no lloraban la falta de comunión. Los discípulos estaban confundidos. Y esas son características que de alguna manera, cuando Dios creó a la mujer, se las trasladó con propósitos específicos. Por eso creo yo que cada uno de nosotros tenemos que sentirnos ubicados con aquello que Dios estableció en nuestras vidas, ser hombre o ser mujer. Porque las características que habían en María le permitían llorar. Nosotros a veces hacemos mofa de cómo las mujeres cada vez que hablan lloran. Si se emocionan, lloran. Si están contentas, lloran. Si están tristes, lloran. ¿Verdad que sí? Así son. Pero como decía el doctor Ríos, si los sacos lagrimales no se hicieron de adorno, Dios no los puso de adorno. ¿Qué característica más natural de una mujer? Llorar. Y María lloraba porque se había ido el que había transformado su vida. Ojalá nosotros lloráramos la falta de comunión que muchas veces el pecado provoca en nuestras vidas. Ojalá lloráramos
como lloraba esta mujer cuando no sentimos cerca al Señor, para atraerlo con nuestro llanto. ¿No es cierto que cuando una mujer llora, algunos dicen cuando llora, saca lo que quiere, ¿verdad? A veces con una lloradita saca el vestido que quiere, o los zapatos que quiere. Pero no es cierto que en las iglesias locales, si usted viene de aquí para allá, usted vería a las mujeres llorar. Usted miraría sus ojos brillando. Y vería a los hombres. Yo creía que iba a hablar del Apocalipsis. Aleluya. Porque es una característica especial. Pero lo tremendo es que dice que se inclinó y miró dentro del sepulcro y vio 2 ángeles. Mire qué tremendo. Por levantarse temprano, por anhelar la comunión, por saber qué había pasado, por estar expectante, velando. Por eso María Magdalena es un tipo de la iglesia del final. Aleluya. Y ella va a llorar y empieza a experimentar hechos sobrenaturales que yo creo que nosotros también como iglesia, tanto hombres como mujeres de la iglesia de Cristo del final, podemos empezar a experimentar. Porque déjeme decirle esto, abramos un paréntesis escatológico ahorita. Los 40 días del ministerio resucitado de Cristo, que se abren a partir de esta experiencia con María Magdalena, son una figura de los eventos escatológicos del final, que la iglesia, el cuerpo místico, la novia especialmente, va a experimentar. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Mire, ella ve ángeles, 2 ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús. Y ellos le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. La iglesia del final, que por amor está buscando la comunión con el amado, va a tener experiencias sobrenaturales. Va a experimentar diálogo con ángeles. ¿Cree usted eso? ¿O estaremos solos en esto? Dice que los ángeles son espíritus ministradores que están al servicio de aquellos que hemos de heredar la salvación. Y usted sabe que en momentos especiales se hacen visibles. Amén. Pero esta mujer tuvo diálogo con ángeles que la consolaban y de alguna forma la prepararon. Mire qué bonito esto. Porque previo al encuentro, a la parucía que tuvo María Magdalena, porque parucía es presencia. Y aquí podemos ver los detalles porque el tiempo nos ha ido caminando, que cuando ella, después de hablar con esos ángeles, previo a ver al Cristo resucitado, eso quiere decir que van a haber experiencias sobrenaturales que van a preparar a la novia para el encuentro. Aleluya. Van a traer información de último momento. Porque fíjese que ellos le dicen, al decir esto se volvió, estaban hablando con ella, hubo diálogo, hubo experiencia sobrenatural. Al decir esto se volvió y vio a Jesús. Yo no creo que estos detalles hayan sido recogidos solamente porque al autor de Juan se le ocurrieron. ¿Saben por qué la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo? Porque Juan
no estuvo ahí. Estaba metido bajo la cama. O tal vez durmiendo, que era de madrugada. ¿Y quién le dijo a Juan que así habían sido las cosas? Claro, María Magdalena. ¿Pero quién se lo certificó? El Espíritu Santo. Por eso ellos hablaron inspirados por el Espíritu Santo. El mismo que usted tiene. Y el mismo que le dice, eso es cierto. Eso es cierto. Eso es cierto. Eso es cierto. Al decir esto se volvió y vio a Jesús. Yo creo que esas experiencias sobrenaturales las necesita la iglesia. Y lo que yo le quiero decir a las mujeres es que fue a una mujer. Ahora le voy a soltar lo que un ministro me compartió en presencia de algunos ministros que estuvimos el domingo con él cenando, que a mí me dejó impresionado. Estábamos platicando de una convención de damas que acabábamos de ver con mi esposa en un canal de televisión del extranjero. Un recinto con una capacidad cercana a las 100,000 personas, de una convención de damas. Y eso estaba a explotar. Y había un ambiente espiritual que solo podía darse con mujeres. Porque si eso hubiera estado lleno de hombres, la cosa no hubiera estado tan buena. Después me reconcilio con los varones. Y fue tan impactante ver el mover del Espíritu, la palabra que se estaba trasladando a esas casi 100,000 mujeres. Y lo más impactante es que a través de la tecnología que existe allá, ese mismo mensaje se estaba retransmitiendo en un montón de presidios para mujeres en varios estados de los Estados Unidos. Y el impacto que esas reclusas estaban teniendo por el mover del Espíritu era impresionante. Y platicando acerca de eso, nos dice ese ministro, es que lo que sucede está que así como el Señor, cuando resucitó, trabajó con la mujer para que fuera a los hombres, como que así lo va a hacer al final. ¿Cuántas dan gloria a Dios? Por eso yo ya no me voy a preocupar mucho cuando vea matrimonios donde ella se deshace alabando al Señor. Y él está con una cara de jocote marañón. Porque voy a saber que Dios va a tratar con ella. Y lo que está haciendo en ella va a impactar a su esposo y a sus hijos. Eso no quiere decir que Dios no nos impacte a nosotros. Lo que pasa es que estamos muy duraznos. No hay modo. Mire, cuando yo vea la plataforma llena de hombres, voy a decir, Señor, estás haciendo algo con nosotros. Aleluya. Dicen amén los varones. Aleluya. Y vemos entonces que Dios tiene un plan. Como que es un tiempo especial donde Dios quiere usarlas, hermanas. ¿En qué? El Espíritu sabe. Oíamos con mi esposa a otro predicador. Y nos impactaba que ese predicador decía, yo no fui a un instituto bíblico. Amén, decía yo, porque si hubiera sido, estuvieras todo cruzado. Que me disculpen los institutos, ¿verdad? Sino a mí quien me formó fue la fulanita de tal, maestra de niños. Por eso aquellas que tienen la visión con niños deben de saber que tienen algo tremendo y no tenerlo en poco. Y este predicador decía, ¿quién asistió a las clases de la fulanita de tal?
que no tenía tiempo para ir al súper, que no tenía tiempo porque se quedaba haciendo los materiales que tenía que hacer para sus niños, porque sabía que dentro de esa clase, quizá de 10, 15, 20 alumnos, había profetas, había evangelistas, había pastores, había ministros de Dios, había hombres que iban a ser usados en el futuro por el Espíritu. Y lo más tremendo, espérese un momentito, lo más tremendo es que decía este hombre, yo se lo quiero repetir, él decía, ¿dónde están las mujeres que van a dar a luz profetas? ¿Dónde están las mujeres que van a dar a luz los ministros? Y se va a dar cuenta que usted tiene una función trascendental también, como coheredera de la gracia de la vida. Aleluya. Por eso dice que ahora en el lugar santísimo ya no hay varón ni hembra. No, si la cosa se va a poner buena. Aleluya. Ojalá nosotros nos abramos a las posibilidades que Dios tiene para nosotros. Por eso esta mujer, dice, Jesús le dijo, bueno, no se había dado cuenta quién era. Dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto. Mire qué tremendo. Había habido tal relación con Jesús y María, de comunión, probablemente como la que hubo con Pedro y con Juan. Porque aunque tal vez era un discipulado de lejos y no había un llamamiento para ministerios ejecutivos, lo que sí es cierto es que había una cercanía. Porque cuando le dice mujer, no lo reconoce ella, ¿verdad? Pero qué lindo cuando el Señor le dice María. Eso solo se le puede decir a alguien que uno conoce, ¿no? Yo no sé si él, como cuando iba con los de Emaús, con la capacidad de un cuerpo espiritual resucitado ya, se le presentó en un físico diferente, porque si no lo hubiera reconocido. Aunque es cierto, estaba oscuro. Pero le dice María, ella volviéndose le dijo en hebreo Raboni, que quiere decir maestro. ¿Pero por qué lo reconoció? Porque la llamó por su nombre. El Espíritu Santo, hermana que estás aquí, la que me escuchas por la radio, te quiere llamar por tu nombre, donde quiera que estés. María, Ana, Juana, Esther, Ruth. Este es tu tiempo. María, ella volviéndose le dijo, Ramoni, ahora sí valía la pena llamarle así, porque ya había experimentado durante su caminar con él el señorío de Cristo en su vida. Jesús le dijo, suéltame. Cuando ella lo reconoció, se prendió a él. Hay versiones que dicen, ya no me toques más. Versiones que dicen, ya no me retengas porque subo al Padre. Pero lo tocó, porque la idea de no me retengas o ya no me toques más, de varias versiones, nos indican que lo tocó. Y estaba prendido de ella, dice, suéltame. No me agarres, dice el original aquí, porque todavía no he subido al Padre, pero vea, mis hermanos, qué privilegio. No fue privilegio para Pedro. Pedro todavía tenía que encontrarse con el Cristo resucitado que lo iba a arreglar un capítulo después. Pero María,
que tuvo el suficiente amor, que no se olvidó de lo que Dios había hecho en ella a través de Cristo, pudo experimentar la delegación primera del Cristo resucitado, que le dijo: ve a mis hermanos. Yo creo que van a haber mujeres en este tiempo final que van a ser llamadas por el Espíritu por su nombre, y que van a recibir una delegación de ir a sus hermanos. No solo a sus hermanas, también a sus hermanos. Pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre. Mire, la primera revelación que tuvieron los discípulos que estaban metidos debajo de la cama, se las dio una mujer. Y era revelación del Cristo resucitado. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue María Magdalena y anunció a los discípulos: he visto al Señor. Muchas esposas van a ir a sus maridos religiosos y les van a decir: he visto al Señor. Muchas mujeres se van a levantar en el tiempo final y van a ir a sus hijos y les van a llevar el mensaje: he visto al Señor. Ojalá que nosotros, como Marías Magdalenas, todos estemos dispuestos a llegar como ella hasta las últimas consecuencias y dejar de tener esa bonita religión de domingo por la mañana que no cambia la vida, sino que solamente acalla la conciencia. Yo te voy a pedir que inclines tu rostro. Yo voy a pedir a todas aquellas hermanas que por alguna razón no pueden venir a la convención, que se pongan aquí en este lugar, que vengan, que se pongan aquí. A este sería a la derecha, a mi izquierda, aquí. Todas aquellas que por trabajo, que por diferentes circunstancias, quizá porque no habían tomado la decisión de venir, pónganse aquí. Todas las que no saben que no van a poder venir, y todas las que ya decidieron venir, o que en esta noche decidieron venir a la convención, yo las quiero de este lado. Aleluya. Yo le voy a pedir al hermano Agustín, al hermano Manuel y al hermano Alberto que pasen aquí conmigo. De este lado, por favor, las que van a estar, las que están decidiendo estar. Yo no quiero que ninguna mujer se quede sentada, porque o va a venir o no va a venir. Porque si usted no va a poder venir por alguna circunstancia, nosotros queremos orar especialmente por usted para que Dios la bendiga y haga su obra en su vida. Aunque claro, puede venir jueves, viernes. Y las que van a venir, yo sé que hay poco espacio, pero quédese en los pasillos, no se quede sentada. En Cristo no hay neutralidad. No queremos en ningún momento avergonzar a quien no puede venir, no, queremos ministrar, queremos bendecir, porque creemos que el Señor tiene algo para ustedes en esta noche. Y queremos orar y preparar el corazón de aquellas que han tomado la decisión y que por algunas circunstancias sí pueden venir, para que reciban bendición. En esta noche, yo les quiero decir a todas las hermanas: Jesús
No el Jesús muerto en el que creías antes. No, el resucitado, el que vive, te llama por tu nombre. Eres importante. María Magdalena dejó de ser una mujer más para Cristo y la llamó por su nombre y la delegó. Y la delegó con una función muy importante, que fue vital para que los discípulos del Señor pudieran tomar aliento y ser motivados para ir a esa tumba vacía, que fortaleció su fe y que los preparó para las apariciones personales que ellos tendrían. El impacto de la aparición de Cristo a una mujer preparó el camino para que los líderes, los apóstoles, estuvieran listos para las apariciones para ellos. Tú que estás aquí de este lado, si necesitas un milagro para poder asistir, quizás sea económico el inconveniente, quizás sea un permiso en el trabajo, pero pon tu petición. Si necesitas sanidad en tu cuerpo, en tu alma, Cristo hoy te llama por tu nombre. Y a cada una le va a dar un mensaje, una delegación, una palabra que puede transformar tu vida, que le puede dar una meta, que le puede dar un sentido. Recíbelo en el nombre de Jesús. Recíbelo. Yo creo que el Señor puede hacer maravillas en tu vida, y aun cuando no puedas asistir, si ese es tu caso, llévate la bendición hoy. Llévatela, tómala. No la recibas por medida. Llévatela en el nombre de Jesús. Aquellas que están expectantes por lo que Dios va a hacer. Tal vez no tienes muy claro por qué compraste esa entrada o por qué te dispusiste. Tal vez tenías el tiempo, pero a ti también el Señor te llama por tu nombre. Oye su voz hoy. Él tiene un plan estos días. No es una actividad más programada por la iglesia, es un plan de Dios. Prepara tu corazón, abre tu corazón, para que el Espíritu Santo, a partir de esta noche, empiece a hacer un trabajo maravilloso en tu vida. Para que cuando la palabra sea sembrada en tu corazón, para que cuando la palabra llegue, impacte, porque ya se hizo barbecho, ya se preparó el terreno, ya el surco se abrió, ya la tierra está preparada. Solo falta que la semilla se deposite para producir aquello por lo cual Dios va a enviar esa palabra a tu vida. Que estos días sean días que cambien tu visión, que cambien tu vida, que cambien el concepto que tienes de ti misma. Porque si eso hace Dios, permitiéndolo tú, va a cambiar tu matrimonio, va a cambiar